Oh, ¿cómo están? Muy buena noche con todos. Han tenido que silenciar a todos porque había una interferencia y eso bloqueó un poquito el audio. Ya estamos todos conectados. Bienvenidos nuevamente a esta nueva edición de Diálogos Ambientales 2023. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de poder llegar a sus hogares, de poder estar aquí con una maravillosa invitada. Una excelente profesional y una gran amiga. Ella es María Belén, y de cariño le decimos Belén, Belén Levatino. Belén Levatino es una especialista, ella es doctorada en Ciencias Políticas y es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Belén también es una docente invitada en la Maestría de Gestión de Residuos de la Universidad Autónoma de Madrid. Por eso el tema tan interesante y tan especializado. Nos va a compartir un poquito con muchas figuras, un tema tan complejo en manera sencilla. Belén también es parte de una red que conformamos muchos especialistas en Latinoamérica y en la Unión Europea. Es la Red Latinoamericana de la Unión Europea de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales. Muchos de los miembros están aquí también conectados el día de hoy y bueno, definitivamente van a estar invitados a los próximos diálogos ambientales. Con Belén vamos a conversar hoy día de los reactores nucleares. Al escuchar esta palabra nos entra un poco de curiosidad. Lo primero que me viene a mí a la mente es pues la figura, ¿no?, de Homero Simpson, y seguro lo va a mostrar cogiendo o trabajando en una instalación nuclear y todas las consecuencias que puede traer ello. Y cómo estos reactores nucleares son instrumentos para la transición energética o tal vez detonadores para los conflictos socioambientales. Sabemos que los reactores nucleares de por sí es una palabra que nos da un poquito de miedo el pensar en las consecuencias que podrían producirnos al ser humano, pero no siempre pues va a traer estas consecuencias. Si pensamos en reactores nucleares también nos viene a la mente Chernobyl y todas las consecuencias que vinieron con ello, pero vamos a ver que tiene también su impacto positivo. En Perú tenemos una central nuclear, por ejemplo, que no todos la conocemos, y básicamente esta planta tiene como objetivo, pues, trabajar en producir radiofármacos muy útiles, especialmente para diagnósticos y terapias de personas, pues, que sufren enfermedades oncológicas. Belén, no te quito más tiempo, estamos prestos para escucharte. Bienvenida. Para mí es un placer, un honor en realidad empezar estos diálogos ambientales y estas puentes a la interdisciplinaridad, porque este tema es un tema muy complejo y es un tema que se tiene que trabajar con una cierta participación y diálogo entre distintas disciplinas, distintas miradas, para tratar de salir de estas cuestiones de diálogos de suma cero, de lo que gana uno pierde el otro, y para ese paso lo primero es escucharnos. Así que no, sin más dilación, les voy a pedir si me pueden compartir la presentación para iniciar esta media hora de charla, y que, o sea, de diálogo de inicio, y después podernos escuchar con preguntas y demás, que es lo más interesante. Bueno, como bien lo decía Carmen en la introducción, la pregunta es si los reactores nucleares son instrumentos para la transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima. Ahí está. Bueno, como introducción, ustedes saben que en el año 2019 la Unión Europea presentó su Pacto Verde. El Pacto Verde es lo que se conoce con el Objetivo 55, que es llegar al 55, bajar el 55% de las emisiones de cara al 2030, que es el año donde cierran los objetivos del desarrollo sostenible que nosotros nos hemos estado proponiendo,
y ya estamos al 2023, o sea, quedan muy poquititos años como para que lleguemos a hacer un balance de lo que nos hemos prometido, que es el cumplimiento del Pacto de París, que como todos saben, que es llegar a fin de siglo con una temperatura de menor de los 2 grados y hacer todos los esfuerzos suficientes como para llegar al 1,5, no sobrepasar el 1,5, y la Unión Europea, en relación a esto, se ha propuesto llegar a la neutralidad de carbono al año 2050. Como después después de la recuperación económica de cara al COVID, hubo un aumento de la demanda de energía que coincidió con la guerra de Rusia y el inicio del conflicto Ucrania-Rusia, que como ustedes saben, Rusia es como el proveedor del gas de la mayoría de los países de la Unión Europea. Entonces, Houston, tenemos un problema, no se podían cumplir los objetivos y se redujo o se reformó el reglamento de taxonomía de la Unión Europea. ¿Qué es el reglamento de taxonomía? Es un sistema que establece cuáles son los niveles de cumplimiento de cara a la transición energética. Y entonces ahí se aprobó que el gas y la energía nuclear eran mecanismos ideales o mecanismos plausibles para llegar a estos cumplimientos energéticos del 55% al año 2030 y de llegar a la neutralidad de carbono al año 2050. Esto no fue fácil, porque fue resistido por muchos países que tienen muchos conflictos en relación a la energía nuclear. La próxima. Bueno, dentro de ese marco, ¿cuál es lo que nosotros vamos a trabajar o que les propongo trabajar en estos poquitos minutos que tenemos en común? Es analizar el debate internacional sobre los reactores nucleares en el contexto institucional de la transición energética a partir de dos posturas antagónicas. Una que la considera instrumentos idóneos para el cambio climático y otra que la considera detonantes de conflictos socioambientales. En este sentido, se proponen 3 objetivos específicos: reflexionar sobre los desafíos epistemológicos para abordar el tema, resumir los hitos que marcaron la historia de la energía nuclear a nivel global y comparar los argumentos a favor y en contra del uso de esta tecnología. La próxima. Bueno, en relación, como yo les decía en esta introducción, hay como una articulación entre lo que es la noción de ciencia, como el conocimiento, como este saber por qué se producen los fenómenos, con la tecnología, que serían los instrumentos para transformar la realidad, que la ciencia puede tener no necesariamente puede tener un valor práctico. El conocimiento en sí es uno de los objetivos fundamentales de la ciencia. En cambio, la tecnología sí tiene como fin transformar la realidad o modificar un estado o situación. La sociedad de alguna manera necesita a los dos, tanto a la ciencia como a la tecnología, para resolver los productos sociales. Entonces partimos de la clasificación de las ciencias que estableció Mario Bunge allá por el año 1954, entre las ciencias formales, las ciencias fácticas, y las ciencias formales serían la matemática, la estadística, la lógica. Las ciencias fácticas tenemos las ciencias sociales, las ciencias naturales. No sé si se empieza a escuchar, pero yo vivo en el centro y hay una manifestación, así que se están escuchando bombos y alguna movilización social tengo cerca. Así que voy a tratar de no interrumpir esta presentación y seguir de cara a ello. Bueno, las ciencias naturales, tenemos las ciencias físicas, las biológicas y las ciencias de la Tierra. Y acá yo les compartí 2 imágenes que están en relación a los desafíos que tiene la ciencia. En primer lugar, volver al Génesis, que Eva, después seguida por Adán, terminan pecando. ¿Por qué? Eva quería llegar al árbol del conocimiento, el tratar de conocer cuestiones que Dios le había dicho, no, hasta acá es tu límite, no comas de este fruto. Bueno, primero comió Eva, después comió Adán. Podemos llegar a decir por qué Adán se dejó convencer por Eva, pero eso podría llegar a ser otro diálogo ambiental del ecofeminismo, por ejemplo. Y la otra imagen también es una imagen de la Biblia, que es la Torre de Babel, que es un poco Dios se convence diciendo, bueno, le vamos a dar otra oportunidad al ser humano, y
este ser humano trata de buscar el conocimiento y empieza a construir una torre para llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, lo divide en distintas lenguas y reparte las personas por distintas partes de la tierra. Un poquitito sería como una analogía a esta clasificación de la ciencia y estos árboles de la ciencia, que lo termina siendo la modernidad, para conocer pedacitos de lo que son los problemas sociales, y durante mucho tiempo eso funcionó, porque en realidad la matemática por sí sola podía trabajar en un problema, las ciencias naturales por sí solas también trabajaban sobre el conocimiento de la Tierra, pero los fenómenos del cambio climático y los problemas ambientales que nos generan estos desastres, estos catástrofes que tenemos que afrontar en estos momentos, o la contaminación, implica que necesariamente tenemos que establecer diálogos interdisciplinarios, trabajar en acuerdos, ponernos en contacto, establecer cuáles son los objetivos o cuáles son de alguna manera nuestros conceptos, y eso no es fácil, porque se habla mucho de interdisciplinaridad, de esa construcción transdisciplinaria, pero en el momento que nos sentamos a la mesa sale el abogado diciendo esto es lo que se tiene que hacer porque la ley dice esto, o porque la ley dice el otro, sale el arquitecto diciendo, o el ingeniero diciendo no, porque acá se tiene que construir de determinada manera, sale el sociólogo diciendo no, si la gente no quiere, este proyecto no se hace. Y esto, no siempre estos diálogos se generan o se dan en la mejor de las formas. Han habido avances. Esta red que nosotros conformamos con Carmen tiene ese espíritu, esa impronta. Ya llevamos 3 eventos en los cuales nos hemos juntado, los primeros 2 virtuales y el último en Portugal, que ha sido presencial, y nos hemos podido escuchar y ha sido riquísimo. Así que yo festejo y me encanta que esto haya tenido continuidad y que este evento sea fruto de esa red. La próxima. Bueno, acá 2 conceptos, porque no los voy a demorar, no los voy a volver locos con esto, que para mí, como politóloga, fue un desafío fundamental e importante. Decir que estaba como docente invitada en la Facultad de Ciencias y me explicaban los geógrafos y los físicos que habían trabajando en el Departamento de Geología Química, cuál es la diferencia entre la fusión y la fisión. En la fisión tenemos átomos que son pesados, que se dividen en átomos más livianos, y ahí se produce una reacción de cadena que disipa la energía. En cambio, en la fusión nuclear, los átomos son livianos y se concentran en átomos más pesados. Y ahí, en relación a los reactores nucleares, como bien lo decía Carmen, tenemos reactores de centrales nucleares, que son los que producen energía, pero también tenemos reactores de investigación, que son los reactores en los cuales iba a decir se fabrican, pero en realidad se generan los isótopos, que son los que van a dar el tratamiento radiológico del cáncer, por ejemplo. También hay aplicaciones de la energía nuclear en la agricultura, por ejemplo, la mosca del Mediterráneo, o algún tipo de alteración de genética que se produce a través de isótopos radiactivos. La próxima. Bueno, aquí tenemos, que tampoco voy a ahondar en mucho, un poco ver cuál es la historia de la energía nuclear y de dónde sale. Hay distintas olas de composición del átomo, que no vamos a tener tiempo, pero yo les pido que nos quedemos con la parte inferior, que sería el descubrimiento de la fisión nuclear, que se produce en el uranio y el torio, que es en 1938. Esto es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la primera reacción en cadena que la realiza Enrico Fermi en 1942, y anteriormente tenemos antecedentes de la energía de fusión, que es la energía que yo les decía, de los átomos más livianos que se transforman en átomos más pesados, que es la energía de las estrellas, y esto data de 1936. Como ven, en la energía nuclear tiene como mucha relación con lo que son los conflictos internacionales y el uso de armas atómicas. Entonces, esto es algo que en una primera consideración hay que tener en cuenta.
Después también rastreando muchas de las muertes de estas personas, hay una cantidad interesante, por ejemplo, Marie Curie y Fermi mueren de cáncer, así que en un momento como que no había una conexión sobre la enfermedad y la manipulación de los elementos atómicos. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. La próxima. Bueno, aquí tenemos, como yo les explicaba, esta génesis que hay entre la energía nuclear y las guerras. En el 1942 se produce el proyecto Manhattan, ante, de alguna manera, que había como una lucha entre los aliados y el eje en ver quién era el primero que lograba producir esta reacción en cadena para producir la bomba atómica. Bueno, lo logró de alguna manera Estados Unidos. Habían conflictos éticos muy fuertes porque decía, bueno, si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer el otro bando, y estas dos bombas atómicas generan una cantidad de muertos impresionante y se produce una reacción que sería el pacifismo. Einstein le escribe una carta al presidente diciendo de cuáles son las consecuencias y que, bueno, tratemos que él dice, no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a ser no sé cómo va a ser la Segunda Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a ser la tercera, la cuarta, perdón, que vamos a terminar en bombas entre piedras, porque en la tercera nos vamos a matar. Era su idea, su frase. Bueno, en 1952 tenemos la bomba nuclear y la bomba H, que es la bomba H, que es una bomba de hidrógeno, que es con la otra tecnología que yo les explicaba, que es con la fusión nuclear, porque es una bomba de hidrógeno. Y antes, en la Argentina, no sé si tengo público de mi país, es el proyecto Huemul, donde Richter se instala a invitación por Perón para generar una bomba atómica en la Argentina. Supuestamente había llegado a la fusión nuclear y que, bueno, no lo consiguió, gracias a Dios, pero sí tenemos en las ruinas y en los que hacen ordenamiento territorial o los que hacen historia, tenemos como elementos como para reconstituir la génesis de este tipo de tecnología en el territorio de la Argentina. La próxima. Bueno, en el año 53 se produce de alguna manera el pacifismo en relación a un amigarse con la energía nuclear. Ahí lo tenemos al discurso de Eisenhower, que es Átomos para la Paz. Se crea en 1957 la Asociación Internacional de Energía Atómica, que ahora está presidida por Rafael Grossi, que también es argentino, es compatriota, y como puedes ver ustedes, tienen distintas estampillas o propaganda, no solamente de Estados Unidos, sino de Canadá hasta de Rusia, en relación a los usos pacíficos de la energía nuclear. La próxima. Bueno, después viene la década del 60 y hasta el 70, principios de la década del 70, la crisis de los misiles y la crisis del petróleo, donde hubo también otro impulso, otra oleada de inversiones en relación a la tecnología nuclear, que en la década del 2000 o 2019 tiene un fuerte competidor que es el gas. Ustedes saben que Estados Unidos descubre yacimientos de gas y hay un impulso muy grande en la tecnología del fracking. En el caso de Argentina también te podemos citar a Vaca Muerta. Entonces hay como dos tecnologías que compiten para la generación de energía. La próxima. Y aquí un poquitito les muestro a grandes rasgos una operacionalización de las variables con las cuales vamos a analizar el caso. La variable principal es la posición frente al uso de los reactores nucleares para cumplir los compromisos del cambio climático, entonces tenemos una posición a favor y otra en contra, y tenemos 5 dimensiones. La primera sería la imagen, que tenemos como indicador los tipos de mensaje, los medios masivos de comunicación, la utilización de la energía nuclear en relación a fines educativos. En relación a los riesgos tenemos 2 indicadores, las controversias por el impacto ambiental en la energía nuclear y el nivel de contacto con productos radioactivos, los residuos en relación, bueno, acá no me quiero detener
pero vean un poquitito cómo fue la operacionalización de las variables. La próxima. Bueno, empezamos con la imagen de la energía nuclear. O sea, como vemos que tenemos como una imagen muy negativa y una imagen positiva. En la próxima tenemos algunos ejemplos. Bueno, las primeras imágenes negativas, o sea, llegan a través del cine. El Síndrome de China, que es una película de Jane Fonda, donde también participa Michael Douglas, que fue un éxito de taquilla porque se estrena 12 días antes que se produce un accidente nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos. Entonces, como que hace un furor del tema de la energía nuclear. Bueno, después hay películas en relación al cómo se genera la bomba atómica, películas de China que son muy interesantes y de Japón en relación a accidentes nucleares. Lo clásico que decía Carmen de los Simpson, como Homero Simpson como el operador nuclear que es totalmente ineficiente, que va y tira los residuos nucleares en el lago de Springfield, todas las manipulaciones que se dan, o sea, los capítulos de Los Simpsons podríamos hacer una charla específica y un diálogo hablando sobre Los Simpsons y la temática ambiental, que podría ser interesante, pero bueno, y en los últimos años tenemos dos series que también de alguna manera reviven en los accidentes nucleares o la influencia de los nucleares en la vida, que es Chernobyl y Dark. Y en relación a los mensajes más positivos, en la década del 50, que coincide con el discurso de Eisenhower, Walt Disney presenta Mi amigo el átomo, en los cuales habla de las ventajas del átomo para el desarrollo de la agricultura, el desarrollo también del tema de salud, el desarrollo de la energía, bueno, mensajes muy positivos, y en el año 2022 James Cameron presenta el documental Nuclear, donde también habla de las bondades que tiene la energía y diciendo que la mala prensa que tiene la energía nuclear es de alguna manera fomentada por las mismas compañías petroleras que no les interesa que se revalorice la energía nuclear. La próxima. Bueno, aquí también tenemos algo muy interesante que parte un poco del cambio en relación al uso tecnológico y a los medios masivos de comunicación, porque nuestra generación o la generación de nuestros padres, ¿cuáles eran los elementos en los cuales se generaba conciencia o se fomentaba una cultura? El cine y la televisión. En esta generación en la cual estamos transmitiendo es TikTok, las redes sociales, YouTube, todos los instrumentos de Internet que van trabajando o van fomentando distintas maneras de pensar y donde hay distintos influencers que trabajan sobre los mensajes positivos de la energía nuclear. Yo les recomiendo ver El operador nuclear, que es Alfredo García, que tiene un libro que se llama La energía nuclear salvará al mundo, que es bastante interesante. Javier Santolaya también es un físico español que tiene muchos mensajes de divulgación y donde trabaja sobre la importancia y lo positivo de la energía nuclear. La próxima. Bueno, y aquí yo les hice como una especie de diagnóstico de ver cuáles eran el rol de las nuevas tecnologías de la información. Entonces busqué Los Simpson en general y energía nuclear y me salieron 45.700 resultados en 0,24 segundos, un montonazo, y después hice la búsqueda en el Google académico, poniendo Los Simpson y la energía nuclear, y ahí me salieron 81 resultados, o sea que, bueno, no es lo mismo que el Google en general, pero sí hay una buena producción de artículos científicos y académicos en vivencia de cuál es la conexión entre los Simpsons y la energía nuclear. Entonces muchos docentes, investigadores, rescatan lo crítico que puede llegar a ser esta serie y cómo les ha servido para motivar a sus alumnos en relación al acercamiento con esta tecnología. Yo ahí les dejo la fuente, si quieren citarme, si quieren escribirme, después les dejo la presentación como para que ustedes puedan rastrear estos artículos. La próxima.
Bueno, en relación al riesgo, o sea, vemos que hay una magnificencia de lo que es el riesgo ambiental en todos los que se rechazan la energía nuclear como instrumento de transición, y en cambio los que dicen que es un instrumento de transición idóneo porque genera menos, o sea, genera 0 gases de efecto invernadero, dicen que el riesgo es muy poquito. La próxima. Bueno, y aquí hay algunas controversias sobre los impactos en relación a la salud. Ahí les he puesto una noticia de la BBC donde dice que hay una persona que estuvo en el accidente de Fukushima que generó cáncer, y ahí hay una relación entre el cáncer y las enfermedades, o sea, entre la radioactividad y las enfermedades. En cambio, los influencers o los actores que sostienen que no hay reacción generan diciendo, bueno, por ejemplo, la banana también es radioactiva, el granito de tu cocina también es radioactivo, pero no es peligroso, que si nos tomamos una cerveza también estamos consumiendo un producto radioactivo. Ahí también tienen las citas de todas las referencias que marcan estos mensajes positivos o de disminución del riesgo ambiental de la energía nuclear. La próxima. Bueno, y acá un poquitito también de historia. En un inicio la energía nuclear no tenía, no había una dimensión del impacto. Entonces tenemos que en los primeros años, o sea, entre el 900 y el 930, hubieron distintos productos que tenían hasta agua radioactiva, preservativos radioactivos, shampoo radioactivo. Había Edelweiss, basquetbolista no, jugaba al golf, un multimillonario, influencer de su época, qué sé yo, y se volvió adicto a ese frasquito que es Radiator, y ahí vemos cómo le genera un cáncer de mandíbula y le comió toda la mandíbula. Es una imagen antes de morirse, de 1932. Durante la década, en la época de la Guerra Fría, también hubieron experimentos con seres humanos que se los exponía a sustancias radioactivas para ver el grado de peligrosidad, y en muchos de estos experimentos no tenían el consentimiento de los pacientes. O sea, en la década del 80 se produce, el Pentágono abre archivos y ahí hay un informe sobre esto, y en 1953 también la Ford presentó un auto que andaba a energía nuclear, sería como los submarinos nucleares, pero en un auto. La próxima. Y aquí, bueno, en 1950 había un juego que es el Atomic Energy Lab, que es el laboratorio de energía nuclear, que les enseñaba a los niños a hacer su propio reactor nuclear. No tuvo mucha llegada porque era caro, salía $500, pero dentro de esos elementos estaban los elementos como para que pudieran hacer un reactor. Es una locura esto, si uno lo piensa. Pero bueno, los padres que querían incentivar la ciencia en sus hijos y tenían dinero lo podían comprar, y esto tuvo mella, porque todo lo que pasa en Los Simpsons de alguna manera después pasa en la realidad. En 1993 hay un capítulo que dice que Martin hace un reactor nuclear, y tenemos en el 95 ya, o sea, ya había pasado en la realidad, que David Hahn, que es un chico que tenía muchos problemas de reacción con las personas y demás, un chico muy, muy inteligente, hace un reactor nuclear de fusión dentro del cobertizo, o sea, con unos impactos ambientales terribles. Bueno, la cuestión es que se asusta, le dice a la policía que tiene un reactor, en ese momento hacen una evacuación del lugar, fue terrible. Después este chico se fue a la marina, bueno, terminó muy mal, terminó suicidándose, pero bueno, fue una persona que trató de hacer un reactor nuclear de fusión. En el 2020 tenemos un chico que hace un reactor nuclear, perdón, el otro es de fisión y este es de fusión. En la fusión, acuérdense que las partículas, los átomos más livianos se transforman en pesados, pero estos átomos pueden ser controlados. No hay un impacto en relación a
al impacto del ambiente. Por eso muchos de los que hablan de la energía de fusión, y que la energía de fusión es el futuro, hablan de que no tiene la reacción de explotar la casa como puede tener el otro reactor, pero bueno, sí genera residuos, así que pues ya lo vamos a ver enseguida. Pero bueno, ahí vemos cómo los adolescentes y los niños les entra el mensaje y después experimentan. La próxima. Bueno, y aquí tenemos la escala internacional de los sucesos nucleares radiológicos, que es una escala de la Unión Internacional de Energía Atómica, que va del 0, como los menores de riesgo, que sería como una desviación, hacia los incidentes, que son los menos peligrosos, y los accidentes. Entonces los incidentes tenemos del 1 al 3, y los accidentes del 4 al 7, que sería el accidente grave. ¿Cuáles son las posibles causas de los accidentes? Primero tenemos los errores humanos y las catástrofes naturales. Por ejemplo, Fukushima fue una catástrofe natural, porque el tsunami generó un incendio, se produce un incendio, el tsunami había mojado los generadores energéticos que tenían para bajar la temperatura del operador, entonces esto generó de alguna manera el accidente nuclear. Después tenemos los errores humanos. Ustedes saben, Chernobyl fue un producto, casi un error humano, porque estaban haciendo un experimento a la noche con el personal que era menos calificado, porque el más calificado todavía no había un recambio de turno. Hubo un tema de egos muy fuerte del ejército, decir, no, esto se tiene que hacer, y no pudieron de alguna manera evitar, o sea, podrían haber evitado el accidente cuando hubiera un recambio de personas que pensaran de otra manera. Bueno, problemas con las instalaciones, sí. Perdóname, una consultita, sí. Escuchándote hablar de justamente la manera como se estaban dando estos impactos, yo quería invitarte, te quería dar unas ideas y quería que me comentes así puntualmente qué opinas. Sí, por supuesto, sí. En este caso, Belén nos comparte mucho una visión, ella como latina, una visión y lecciones aprendidas que ha visto en Europa. Y justamente, tal vez para nosotros los latinos, es un poquito escalofriante todavía hablar de energía nuclear, ¿no? Wow, energía nuclear, nos vamos a pero en algunos países no, por ejemplo en Argentina y en Brasil no hay, o sea, no, a ver, sí hay conflictos socioambientales y sí en realidad se resisten muchas tecnologías, pero no hay una idea en contra de la nuclear. Se ve que estos procesos se hicieron antes de la conciencia ambiental y bueno, no es que lo quiera minimizar, porque pueden haber en realidad personas de Argentina que están en contra y que hablan un poco de los peligros de la energía nuclear, y yo lo comparto, pero no ha sido un foco como sí lo es la minería a cielo abierto, como sí lo son los transgénicos, o sea, sí en ese sentido. Sí, hacia ahí quería ir, porque cada vez más, ¿no?, se está usando la energía, es más, es una energía nuclear que está apareciendo como una esperanza para los gobiernos europeos y del mundo, por una serie de condiciones, dentro de las cuales justamente está que tiene un coste más bajo de producción, ¿no? Sí, ahí voy. Si voy un poquitito más rápido, puedo darle uno de los argumentos que son a favor, que es el tema del costo. Si me pasan la próxima. Bueno, la próxima acá tenemos los accidentes, que no voy a ahondar, pero bueno, hay un accidente en Perú que también fue por una empresa hidroeléctrica, que una maquinaria se desprende y el pobre operario se trajo la pieza y generó que le cortaran la pierna. Si bien no tienen energía nuclear, sí, o sea, como vos lo decías, Carmen, hay reactores de investigación y hay empresas hidroeléctricas que trabajan con maquinaria que tiene energía. La próxima, que no quiero demorarme un poco en los accidentes, que sino que queremos avanzar, porque si no, no vamos a tener diálogo. Y acá podremos ir pasando un poquitito más rápido, si quieres, o sea, porque se demora entre que uno pasa. Bueno, acá, o sea, en relación a los residuos hay dos posiciones.
que hay los que son pesimistas dicen que el problema no está resuelto, que la mejor solución es no generar residuos nucleares, o sea, no invertir en nuclear. En cambio, los propositivos, impulsores de la energía nuclear, se hablan de que tenemos almacenes geológicos profundos y almacenes temporarios centralizados o almacenes temporarios descentralizados, que estarían de alguna manera como elementos para tratar estos residuos, y que este argumento que se generan residuos no es suficiente como para prescindir de este tipo de energía. Y ahí hay un ejemplo de Francia que dice que en los últimos 60 años de energía nuclear caben en un cubo de 14,8, y eso está en Francia, en uno de los puertos. La próxima. Es una de las maneras más seguras también, dicen, ¿Sí? ¿no? De producir electricidad. Bueno, es que ahí está la controversia. O sea, aquí hay, en relación a los conflictos, tenemos en España, en el 2011, que cierra en el 2018, cuando no se quiere hacer, en España se quería hacer un almacén temporal centralizado de todos los residuos de las centrales nucleares, que se promovió en un gobierno en el gobierno de centro derecha, después con un gobierno en el anterior cambiaron las autoridades y se paralizó el proyecto. En la Argentina tenemos también en el sur un ejemplo también de otro almacén temporal centralizado que en el gobierno de Menem se decidió no hacerlo. Y acá un poco yo les decía cuáles son los mecanismos de gestión de los de baja y de mediana seguridad, que en España, por ejemplo, está el almacén del Cabril, que yo he tenido oportunidades de ir por el máster de gestión de residuos, y están, o sea, tratados de una manera segura, uno que no les generaba dudas en relación a eso. Pero en el contexto de nuestros países, donde la baja institucionalidad, la baja calidad, los bajos presupuestos que manejamos, o sea, ahí te generan más ruidos y más luces amarillas que se transforman en rojas. La próxima. Bueno, en la viabilidad económica, los argumentos que están en contra dicen que no son flexibles, que son caras, que necesitan muchos subsidios, porque este reglamento de la taxonomía que yo les explicaba al principio genera incentivos positivos para invertir en tecnologías de gas o en tecnologías nucleares a través de subsidios. En cambio, los que están a favor dicen que se puede estabilizar el sistema eléctrico, porque las energías eólicas dependen del viento, y la energía solar depende del sol, y si está nublado se genera menos, no es que no se genere, pero en la noche no se genera. Entonces que la energía nuclear, como está siempre funcionando, puede estabilizar el sistema. El funcionamiento bueno, dicen que es más barata. ¿Por qué? Porque muchas centrales ya han sido amortizadas. Acuérdense que se generaron en la década del 50, del 60, y que ahora en realidad solo es mantenimiento. Y es que es necesario revertir el sistema impositivo, porque ellos dicen que si bien en realidad tienen subsidios, tienen altos costos impositivos que las hacen poco competitivas. La próxima. Bueno, y acá bueno, tenemos muchos artículos que hablan sobre si sirven o no sirven. Eso yo se los dejo si quieren después googlear, así que no nos demoramos. Vamos a la próxima. Bueno, en relación al cambio climático, ¿qué dicen los que están en contra de la energía nuclear? Que tenemos que invertir en menos petróleo, menos fuentes contaminantes, reducir el consumo, invertir en tecnología, la energía solar y la energía eólica, y en la energía hidráulica. En cambio, los que están a favor de la energía nuclear dicen menos petróleo, más estos tipos de energía, más nuclear, más gas también podríamos decir, y hay una otra variable que es la eficiencia energética. La próxima. Y aquí, Belén, también sería importante mencionar a los participantes que la energía nuclear es una de las que causa un menor impacto en el ambiente porque utiliza menos superficie para producir la electricidad. Entonces el ecosistema no varía mucho, a diferencia de otros, como bien mencionadas, tal vez una minería a tajo abierto, ¿no? Sí, o una producción de petróleo. Acá tienen de alguna manera indicadores cuantitativos sobre cuáles son las ventajas que tiene la nuclear en relación a la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera. Vamos a la próxima. Bueno, de acá llegamos ya a las conclusiones.
las investigaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias sobre la transición energética son prioritarias para el acceso del financiamiento científico, pero los formularios siguen respondiendo clasificaciones tradicionales de la ciencia. O sea, es difícil generar una investigación interdisciplinaria, porque generalmente te evalúan por la metodología de las investigaciones fácticas, y donde las ciencias sociales, que seríamos de alguna manera de nexo o de generar diálogo, es difícil que podamos acceder a este financiamiento. La energía nuclear está marcada a fuego por un pasado bélico que tiene influencias en el presente. Ustedes, como pueden observar, cada vez que hay un conflicto bélico internacional se vuelve a valorizar la energía nuclear. Y por último, los argumentos a favor y en contra del uso de los reactores nucleares responden a los actores e intereses en juego en las políticas climáticas, en muchos casos están ocultos. Sin embargo, existe un consenso de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles como fuentes primarias de energía. Y aquí dejamos de compartir y me gustaría escuchar preguntas en estos minutitos que tenemos. Sí. Bueno, yo me quedo muchísimo con esta idea respecto a de que la energía nuclear es una de las formas más seguras de producir electricidad. Me pareció súper interesante también el aporte mencionado, Belén, que hacías al tema del cambio climático, porque tenemos entendido que es la segunda tecnología que contamina menos después de la hidroeléctrica. Eso significa que está generando más electricidad limpia o verde, con menos impacto, lo cual también es muy interesante. Aparte del concepto que genera la independencia energética. Eso es muy, muy bonito porque no estás generando una disposición de otros países para producirla, especialmente, como bien mencionaba Francia, ¿no? Es el país que se ha potencializado al máximo en utilizar ese tipo de energías, y bueno, en España la hemos visto muchísimo, se convive día a día allá. Y yo te decía esta reflexión respecto a un poco el temor latino, porque allá viven al lado, tienes este tipo de energías y te puede, pues, a veces ocasionar ahí, ¿no? Qué miedo, el agua contaminada, el suelo, pero tienen una serie de indicadores, como bien lo has mencionado, que tal vez en nuestros países, especialmente países que estamos en vías de desarrollo, como es el Perú, no tienen un monitoreo tan puntilloso como sí pasa allá. Por ahí Claro. encontramos muchos lugares de monitoreo, ¿no? Muchos lugares, así sean No. pequeñiñitos, ¿no? No, lamentablemente no tuve tiempo como para explayar el tema de los accidentes nucleares, donde hay muchos accidentes nucleares que se han generado después de que se ha abandonado la tecnología. Por ejemplo, tanto en México como en Brasil, esto, como ustedes decían, los reactores nucleares pueden ser de investigación y pueden trabajar en el tema de cáncer, pero que hubo de alguna manera traslado de tecnología, pero no se capacitó a las personas, entonces esas maquinarias quedaron, y después, como nuestros países tenemos pegadores, recicladores informales, en cada país tiene el nombre, estas personas han ido por el cobre, por los elementos, y se han generado accidentes nucleares, o sea, muy, muy peligrosos, y eso que no están trabajando en la energía nuclear. Entonces, por ahí, en realidad, el miedo, o de alguna manera el riesgo, se genera sobre eso, sobre cuáles son los impactos de contaminación y demás. La Argentina ha apostado por la energía nuclear, está lanzando su plan nuclear, donde el reactor nuclear Karen, que es un reactor nuclear de menor tamaño, puede competir y puede ser importante para llevar energía a comunidades aisladas de la Argentina. Hay una apuesta muy fuerte, pero sí es cierto de que hay algunas provincias o algunos territorios donde tienen mayor resistencias al uso de estas tecnologías y a los mayores de los riesgos, y como no hay que olvidar el tema de la gobernanza ambiental, el elemento fundamental es la participación. Entonces no se pueden hacer planes de incentivo de esta transición energética de arriba hacia abajo, sino que se tienen que escuchar a los territorios, trabajar mucho con la participación y con los actores locales para entender a la energía nuclear como parte de los mecanismos de transición energética.
Eso como, de alguna manera, conclusión. Yo no quiero terminar con un sí ni un no. No, no, Creo tranquila. que Aquí cada todos uno tiene hemos su... escuchado ambas partes, ¿no? Y ya dices, bueno, me parece bien por esto. Y algo Claro. también interesante es el uranio, ¿no? Que los costos del uranio no son tan altos, entonces la operación no le sale tan cara para producir, por eso es que cada vez hay más empresas. Yo tenía entendido que existían aproximadamente en operación un promedio de 500, pero con muchísimos planes de construcción, ¿no? Y Sí, por países eso, como porque China o en este India. momento el uranio es barato, pero o Ujú. sea, el uranio es caro, entonces vale la pena invertir en estos proyectos, pero después como son commodities, en algunos momentos bajan, por ejemplo en la década del 90 o a principios del 2000, ya no era algo importante o atractivo invertir en la energía nuclear, entonces en el caso de San Rafael, no sé si hay gente de Mendoza, nosotros teníamos una empresa pública de energía, esa empresa pública de energía se cerró y recién hace 2, 3 años se pudo hacer la audiencia pública para tratar los pasivos ambientales. Entonces, ahí hay como otros ejemplos en los cuales este tipo de tecnología está muy al vaivén de los precios de los minerales y que pueden cambiar. Y eso también es un argumento, o sea, que puede ser utilizado a favor. ¿Por qué? Porque también la eólica y la solar necesitan materiales, minerales que vienen de la tierra. Entonces también ahí no es que unos minerales son re buenos y otros minerales, bueno, sí, es cierto que por ahí un panel solar y una eólica no puede generar, no tiene la capacidad de potenciar un accidente nuclear, pero sí Claro. es cierto que estos elementos salen de un territorio que se transforman, se transportan consumiendo gases de efecto invernadero y hay una tecnología que también hay que sanear. Sí, aquí algunas preguntas nos comparten los participantes, nos preguntan qué países sudamericanos podrían estar optando por ese tipo de energía nuclear. Bueno, Yo Belén les nos dije comentaba, ¿no? Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, ya están como que más México también tenía, pero enrumbados. no tanto, pero sí, sí hay. Sí, están más enrumbados ya en esta línea. ¿Qué otros factores o determinantes son los que hacen que este tipo de energía no sea el principal en todos los países latinoamericanos? Nos preguntan. Yo creo que la más fuerte y la que uno genera más luces amarillas es la baja institucionalidad ambiental, la falta de inversiones, o sea, la falta de los elementos que marcan la seguridad del uso de la tecnología en los países desarrollados y que en el caso de nuestros países no están presentes y eso te hace dudar de ciertas cosas. O sea, yo creo que tenemos que trabajar en la concientización, pero también en realidad necesitamos inversiones y esas inversiones están atadas al acceso de capitales, entonces estos proyectos a veces no llegan, entonces o se van disgregando, o sea, por ahí se contrata una empresa multinacional, pero esa empresa multinacional contrata empresas locales y esas empresas locales están aliadas en el capital a las instituciones de control, la tiene el cuñado o el primo de las mismas empresas, o sea, el mismo gobierno que tendría que controlar, entonces no existe la transparencia y el acceso a la información pública como lo hay en otros países. Entonces esos Y son la elementos que por educación, ahí ¿no? y la No, educación Belén, la también. educación a la ciudadanía, porque Sí, si le eso también. enseñamos a los ciudadanos, mira, estas son las evidencias científicas, existen estos textos, te respaldamos con esta data, no tengas temor. Bueno, han pasado circunstancias en las cuales los impactos han sido negativos, pero también tienen los positivos, como bien nos has mostrado tú. Sí, Y pues seguro. no hay que tener miedo a lo nuevo tampoco. Está ahí, va a pasar. Algunos países ya lo están implementando y han tenido muy buenos resultados, entonces yo creo que ahí la educación es fundamental para los niños y desde ahí pues ya va a comenzar toda la bola, así como comenzamos con el tema del reuso, el reciclaje, la Bueno, reutilización, ¿no? hay todos experimentos y trabajos sobre reciclar el combustible nuclear.
Entonces Genial. con eso reducirían o aplicar economía circular a los combustibles nucleares, entonces, o sea, una revalorización de los elementos, o sea, que en las piscinas llegue realmente lo que ya no se puede utilizar, sino que si se puede recargar, el material se puede usar. Tenemos de alguna manera en algunos países avances, pero lo cierto y en relación al ambiente, que siempre hay que contextualizar y siempre hay que trabajar en conjunto, y no por ahí bajar la receta mágica de otro lugar sin tener en cuenta cuáles son las realidades de los territorios y qué actores pueden ser los movilizadores, generando alianzas positivas, y cuáles son los actores que pueden ser detractivos, porque también pueden haber empresas locales que sí trabajen bien, que sí respeten los estándares internacionales. Por ahí las malas noticias son las que más corren, así que, No, sí. pero, pero bueno, Lo malo no llega todo más el ser rápido. humano quiere contaminar y no le interesa el futuro ni las generaciones presentes. Siempre hablo yo del concepto de desarrollo sostenible, que es las necesidades presentes no se contraponen con las necesidades futuras, pero esto nos vienen diciendo de la década del 70 y cada vez estamos peor, entonces los movimientos No pinchen los ambientalistas globos, de por jóvenes favor. dicen, bueno, ahora, no me hablé de generaciones No. futuras, sino que hacer y solucionar el problema ahora. Muy bien, yo me quedo con que la sociedad necesita a la ciencia y a la tecnología, es un hecho, ¿no? Es un hecho. Los reactores nucleares y reactores de investigación están ahí. La energía nuclear tiene relación, pues bueno, sí, es cierto, con las guerras nucleares y los conflictos a través del tiempo, es una realidad, pero también se nos dan para usos pacíficos, no solamente con los fines bélicos, han sido muy, muy importantes en el desarrollo de toda la sociedad. Belén, nosotros encantados de haberte tenido el día de hoy. No, yo Queremos encantada. escuchar. Yo por mí me quedaría, tenemos 2 horas yo me quedaría hasta las 12 de la noche, pero yo sé que acá hay diferencia, tenemos gente con distintos continentes, distintos países. Y bueno, yo lo que me quedo es eso, la invitación al diálogo interdisciplinario y el uso de las tecnologías, porque estamos nosotros en esta, o sea, yo no sé, yo tengo 3 centrales nucleares, en algún momento mis centrales nucleares deben estar funcionando en la electricidad que hace que nos podamos conectar. Así que, Estamos bueno. todos estamos invitados para España para justamente el coloquio que está organizando Belén. Ay, ojalá el de España y va a haber prontamente un Mendoza también de intermedio. Así A que, catar vinos no, acá tengo unos vinos y unas impresionantes, así que, carnecitas. Sin impacto del carne ecosistema, por argentina. favor. Sin impacto, no No, impactemos nuestras tanto. vacas son felices porque tienen lugares donde pactar y bueno, o sea, así que hay ganadería extensiva. Bueno, Genial. encantadísima. Cuando quieran me pueden escribir, Carmen tiene mis contactos, si no a través de las En redes LinkedIn sociales. también, en LinkedIn está como Belén Dale. Levatino. Ahí también, o también me escriben pidiendo los contactos. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta primera edición. Recuerden que estaremos con ustedes siempre en vivo a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, con temas muy importantes y relevantes respecto a ambiente, desarrollo y sostenibilidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Belén. Bueno, Cariños. gracias.
transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima. Transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima. Transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima. Transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima. Transición energética o son detonantes de conflictos socioambientales. La próxima.